Un idiota con poder. Esa es, y ha sido siempre, la fuerza más destructiva de la historia. Y el Imperio Romano, a pesar de sus legiones invencibles y sus mentes brillantes, fue el laboratorio perfecto para probar esta terrible verdad. Olvídate por un momento de los Césares, los Augustos y los Trajanos. Hoy no estamos aquí para celebrar la genialidad. Estamos aquí para exponer la idiotez. La idiotez pura, arrogante y catastrófica que actuó como un veneno desde el corazón mismo del poder. Para entenderlo, imaginen esto: Mesopotamia, año 53 a.C. Un hombre, uno de los más ricos de Roma, Marco Licinio Craso, acaba de cometer el que quizás sea el error más estúpido de la historia militar. Movido por una vanidad infantil y una desesperada necesidad de gloria, ha marchado con 50.000 de los mejores soldados del mundo directamente a una trampa mortal. Ignoró a sus generales, se burló de los exploradores, desafió a la lógica más básica. Ahora, sus hombres mueren bajo una lluvia de flechas de la que no pueden escapar, masacrados a distancia por arqueros a caballo. No hay estrategia, no hay honor, solo hay el resultado inevitable de seguir a un líder incompetente. Cada flecha que encuentra su blanco es un monumento a la estupidez de un solo hombre. Cada legionario que cae es una víctima, no del enemigo, sino del idiota que lo comandaba. Pero Craso no fue una excepción, fue un patrón. La historia de Roma está plagada de estos momentos, de líderes cuyas decisiones absurdas costaron más vidas y territorios que cualquier ejército enemigo. Desde el general que ahogó a sus pollos sagrados por despecho antes de una batalla naval, hasta el emperador más preocupado por su gallina mascota que por el saqueo de su capital. Hoy abrimos los archivos secretos de la incompetencia romana para contar las historias que los historiadores serios a veces prefieren ignorar. Si estás listo para reír, para no llorar, con los mayores errores de la historia y descubrir por qué el mayor enemigo de Roma a menudo llevaba una toga, dale me gusta a este video y suscríbete. Créeme, las lecciones que aprenderemos de estos idiotas son sorprendentemente valiosas. Para comprender la magnitud de la idiotez que estamos explorando, primero debemos entender qué se suponía que debía ser un líder romano. No era solo un general o un político, era la encarnación de un ideal. Se esperaba de él que poseyera virtus, una palabra que no solo significa valor, sino excelencia moral y deber cívico. Se le exigía gravitas, una seriedad y dignidad que demostraran su capacidad para llevar el peso del Estado sobre sus hombros. Y sobre todo, debía mostrar un profundo respeto por el mos maiorum, las tradiciones y costumbres de los ancestros, la base misma de la identidad romana. Este era el software moral que debía correr en la mente de cada líder. El idiota romano, por lo tanto, no es simplemente alguien con un bajo coeficiente intelectual, es algo mucho más peligroso. Es un hombre que corrompe ese software. Su principal virus es la superbia, una palabra que traducimos como arrogancia, pero que para los romanos era mucho peor. Era un orgullo tan desmedido que te hacía creer que estabas por encima de los dioses, de las tradiciones y, lo más peligroso de todo, por encima de la realidad. La superbia era el pecado capital que cegaba a los hombres y los convertía en una amenaza para la república y más tarde para el imperio. Y no tenemos que buscar mucho para encontrar un ejemplo perfecto de esta arrogancia en acción. Vayamos al año 249 a.C., durante la Primera Guerra Púnica. Roma está inmersa en una lucha a vida o muerte contra Cartago. El cónsul Publio Claudio Pulcro, un aristócrata de sangre azul con más linaje que sentido común, está a punto de librar una batalla naval decisiva en Drépana, en la costa de Sicilia. Como era costumbre, antes de la batalla se realizó un augurio para consultar la voluntad de los dioses.
Se trajeron los pollos sagrados a la cubierta del barco insignia. El ritual era simple. Si los pollos comían con avidez el grano que se les ofrecía, los dioses aprobaban la batalla. Pero ese día, los pollos se negaron a comer. Se quedaron quietos, apáticos. Para cualquier romano con un mínimo de respeto por la tradición, la señal era inequívoca. Era un presagio terrible. Sus oficiales le suplicaron que no atacara, que esperara, que no desafiara a los cielos. Pero Pulcro era un hombre poseído por la superbia. Veía la precaución como cobardía y la tradición como una superstición molesta. Frente a sus hombres, mirando a las aves que se negaban a cooperar, pronunció una de las frases más infames de la historia romana. Con una mezcla de desdén y rabia, se dice que exclamó: «Si no quieren comer, que beban». Y con un gesto dramático, agarró los pollos sagrados y los arrojó por la borda, al mar. Con este acto de sacrilegio, selló su destino y el de su flota. La batalla de Drépana fue un desastre absoluto. Los cartagineses, más ágiles y con mejor conocimiento de la costa, aniquilaron a la flota romana. De los 120 barcos que comandaba Pulcro, 93 fueron hundidos o capturados. Miles de los mejores marineros de Roma murieron ahogados junto con los pollos. Pulcro apenas escapó con vida, solo para ser llamado de vuelta a Roma, humillado y juzgado por incompetencia y, peor aún, por impiedad. La historia de Pulcro es mucho más que una anécdota curiosa. Es una clase magistral sobre la anatomía del líder idiota. Nos muestra cómo la arrogancia personal puede anular la sabiduría colectiva. Nos enseña que cuando un líder se cree tan inteligente que puede ignorar todas las señales de advertencia, ya sean divinas o estratégicas, está conduciendo a sus seguidores directamente al abismo. Pulcro no perdió por falta de barcos o de hombres. Perdió porque su ego era más grande que su flota. Y esto nos lleva a una pregunta fundamental que resonará a lo largo de nuestro documental. ¿Qué es más peligroso en un líder? ¿La incapacidad de ver la verdad o la negativa a aceptarla? La historia de Pulcro nos muestra el primer paso en el camino de la destrucción. Pero como veremos, él fue solo el principio. Había idiotas mucho más grandes y con mucho más poder esperando su turno para dejar su marca catastrófica en la historia de Roma. Si la historia de Publio Claudio Pulcro fue una demostración de arrogancia impulsiva, la de Marco Licinio Craso es una tragedia mucho más compleja. Es la historia de cómo la inseguridad de un hombre puede convertirse en una sentencia de muerte para miles. Craso no era un idiota en el sentido tradicional, era astuto, un genio financiero y un maestro de la política. Su defecto era de otro tipo, más profundo y corrosivo, una ambición insaciable que nacía de un complejo de inferioridad monumental. Nos encontramos a mediados del siglo I a.C. La República Romana está dominada por 3 hombres, el primer triunvirato. Por un lado, tenemos a Cneo Pompeyo, el Grande, el general más célebre de su generación, un héroe militar que había conquistado vastos territorios en Oriente. Por otro, está un joven y brillante político y general que está haciendo historia en la Galia, Cayo Julio César, y junto a ellos está Craso. Su gran logro, ser asquerosamente rico. Craso había amasado una de las mayores fortunas del mundo antiguo, especulando con bienes raíces en medio de los incendios y las crisis de Roma. Pero en una sociedad que valoraba la gloria militar por encima de todo, el dinero de Craso era, a sus propios ojos, una fuente de vergüenza, no de orgullo. Mientras Pompeyo y César acumulaban triunfos y desfiles por las calles de Roma, Craso se sentía como un secundario. Su único logro militar significativo había sido reprimir la revuelta de esclavos de Espartaco, una victoria que la élite romana consideraba más una operación policial que una verdadera guerra. Lo carcomía la envidia.
Escuchaba las historias de las hazañas de César en la Galia, de las legiones de Pompeyo en Asia, y sentía un vacío que ninguna cantidad de oro podía llenar. Necesitaba su propia guerra, su propia conquista, su propio momento de gloria imperecedera. Y fijó sus ojos en el único enemigo formidable que quedaba en el horizonte, el Imperio Parto, una civilización rica y poderosa en las tierras de la antigua Persia. No había una razón real para atacar. Los partos no habían provocado a Roma. No había una amenaza inminente. La guerra era, desde el principio, un proyecto de vanidad personal, una campaña diseñada exclusivamente para pulir el legado de un hombre inseguro. La preparación para esta campaña fue una sinfonía de malas decisiones, un manual de cómo ignorar cada señal de advertencia. Sus propios generales, hombres con experiencia real en el campo de batalla, le advirtieron del peligro. Le suplicaron que tomara una ruta más segura a través de Armenia, un reino amigo que ofrecía terreno montañoso favorable a la infantería romana y protección contra la letal caballería parta. Craso los ignoró. ¿Acaso él, el gran Craso, iba a depender de un rey armenio? Su orgullo no se lo permitía. Prefirió escuchar a un guía local, un jefe árabe llamado Abgaro, que en realidad era un agente doble al servicio de los partos. Este traidor lo convenció de marchar directamente a través del desierto de Mesopotamia, prometiéndole un camino corto y un enemigo debilitado. Era una mentira evidente, una trampa flagrante, pero Craso, cegado por su deseo de una victoria rápida y espectacular, se la creyó por completo. La tensión narrativa aquí es casi insoportable. Vemos a un hombre, uno de los más poderosos del mundo, marchando con 7 legiones, la flor y nata de Roma, hacia su propia aniquilación. Cada paso que dan en la arena del desierto es un paso hacia la tumba. Cada consejo ignorado, cada advertencia desestimada, va añadiendo peso a la catástrofe que se avecina. No es un general liderando a sus tropas, es un adicto a la gloria buscando su próxima dosis, sin importarle el coste. Sus soldados lo seguían, confiando en la autoridad de un cónsul de Roma, pero Craso ya no servía a Roma, servía a su propio ego frágil. Tenía el dinero, tenía los hombres, tenía el poder. Pero como la historia estaba a punto de demostrar de la forma más brutal posible, le faltaba el ingrediente más importante para un líder: el buen sentido. Su búsqueda ciega de un titular para su biografía estaba a punto de costarle a Roma sus águilas sagradas, el honor de sus legiones y la vida de 50.000 de sus hijos. Estaba a punto de protagonizar no un triunfo, sino la obra maestra de la estupidez militar. El desierto finalmente se abrió, y allí, en la llanura de Carras, el espejismo de una victoria fácil se evaporó. Frente al ejército de Craso, no había una fuerza desorganizada, sino la caballería parta en todo su esplendor. Eran menos, sí, pero estaban en su elemento. Lo que siguió no fue una batalla, fue una ejecución. Fue el apogeo de la incompetencia, el momento en que la arrogancia de un hombre se encontró con la brutal lógica de la guerra. El general Parto, Surena, un estratega brillante, desató su plan maestro. Primero, una carga de catafractos, caballería pesada cubierta de pies a cabeza con armaduras de metal que chocó contra las líneas romanas para sembrar el pánico y el desorden. Pero esto fue solo el preludio. El verdadero infierno estaba a punto de desatarse. De repente, miles de arqueros a caballo comenzaron a rodear la formación romana. La táctica era diabólicamente simple y aterradoramente efectiva. Galopar a toda velocidad, girar, disparar una flecha con una precisión letal y retirarse antes de que los pesados legionarios pudieran reaccionar. Para los romanos fue una pesadilla hecha realidad. Su famosa formación en cuadrado, diseñada para protegerse de ataques por todos los flancos, se convirtió en una jaula mortal. Estaban atrapados
inmovilizados, transformados en un blanco gigante y estático. Las flechas partas, con puntas diseñadas para perforar armaduras, caían como una lluvia negra y silbante. No había dónde esconderse. Levantar el escudo significaba exponer las piernas, bajarlo, exponer el torso y la cara. Los gritos de los heridos se mezclaban con el sonido incesante de las flechas golpeando el metal y la carne. El sol del desierto se convirtió en un testigo mudo de una masacre metódica. En medio del caos, Craso era un fantasma. El hombre que había soñado con esta batalla ahora era incapaz de dar una orden coherente. Estaba paralizado, viendo cómo su ejército era desangrado lentamente, hombre por hombre, sin poder hacer nada. Pero la tragedia aún tenía que alcanzar su cenit, y lo haría de la forma más personal y cruel posible. Su hijo, Publio Craso, un joven y valiente oficial que había servido con distinción bajo el mando de César en la Galia, no podía soportar la inacción. Viendo la desesperación en los ojos de sus hombres, tomó una decisión fatal. Reunió a 1.300 jinetes galos, 500 arqueros y 8 cohortes de infantería y lanzó una carga desesperada contra los arqueros a caballo, intentando romper el cerco. Al principio pareció funcionar. Los partos fingieron una retirada, atrayendo a Publio y a sus hombres lejos del cuerpo principal del ejército. Fue una trampa dentro de otra trampa. Una vez que estuvieron lo suficientemente lejos, la fuerza principal de los catafractos partos se abalanzó sobre ellos. La lucha fue breve y salvaje. Superados en número y rodeados, los hombres de Publio fueron aniquilados. El joven Craso, herido y sin posibilidad de escape, ordenó a su escudero que lo matara para no ser capturado con vida. Y entonces, el horror se transformó en una tortura psicológica. Los partos tomaron la cabeza de Publio, la clavaron en la punta de una lanza y cabalgaron lentamente frente a las líneas romanas. Para el ejército fue un golpe devastador, pero para un hombre en el centro de la formación fue el fin del mundo. En este momento, la historia nos permite ver a Craso no como un general incompetente, sino como un padre que es forzado a contemplar el resultado directo de su propia y estúpida vanidad. Su ambición no solo había matado a sus soldados, había decapitado a su propio hijo. La leyenda cuenta que Craso, en lugar de arengar a sus tropas, simplemente caminó entre las filas murmurando: «Esta pérdida es mía, solo mía». El líder se había roto. Su alma había abandonado el campo de batalla. El resto fue una formalidad trágica. El ejército romano, sin líder y desmoralizado, intentó una retirada nocturna que se convirtió en una caótica desbandada. Finalmente, Craso, engañado con la promesa de una negociación de paz, fue atraído a una última trampa. Lo capturaron, lo ejecutaron y, según una de las leyendas más famosas y simbólicas de la antigüedad, los partos, en una burla macabra hacia su insaciable codicia, le vertieron oro derretido por la garganta. «Sáciate ahora de aquello por lo que siempre tuviste sed», se dice que exclamaron. La batalla de Carras fue más que una derrota, fue una humillación nacional. Roma perdió a 20. En deceso de sus mejores soldados, otros 10.000 fueron capturados y, lo que es peor, perdió sus águilas legionarias, los sagrados estandartes que representaban el alma y el honor de cada legión. Todo por la ambición de un solo hombre. Craso no solo demostró ser un idiota, demostró que un idiota con suficiente poder no solo se destruye a sí mismo, sino que puede arrastrar a un imperio entero al borde del abismo. La catástrofe de Craso en Carras nos enseñó una lección brutal sobre los peligros de la arrogancia y la ambición desmedida. Pero la estupidez, como un virus, sabe mutar. Con el paso de los siglos, a medida que la República daba paso al imperio y éste comenzaba su largo y lento declive, surgió una nueva forma de incompetencia en el poder. Ya no era la del líder que hacía demasiado por las razones equivocadas,
sino la del líder que no hacía absolutamente nada por ninguna razón. Pasamos del idiota hiperactivo al idiota apático, un tipo de líder tan desconectado de la realidad y de sus responsabilidades que su propia existencia se convertía en una amenaza para el Estado. Para encontrar el ejemplo perfecto de esta decadencia, debemos viajar en el tiempo casi 500 años, hasta el año 410 después de Cristo. El Imperio Romano ya no es la superpotencia indiscutible que fue. Está dividido, asediado por tribus bárbaras en sus fronteras y carcomido por la corrupción y la inestabilidad internas. Y en el trono, en la nueva capital de Rávena, se sienta un hombre llamado Honorio. No era un tirano sediento de sangre ni un general vanidoso. Honorio era algo mucho peor. Un hombre profundamente mediocre, cuyo principal interés en la vida no era gobernar el imperio más grande del mundo, sino criar pollos. En agosto de ese año ocurrió lo impensable. Por primera vez en 800 años, la ciudad de Roma, la ciudad eterna, el corazón simbólico del imperio, fue saqueada. Los visigodos, liderados por Alarico, rompieron las murallas y sometieron a la antigua capital a 3 días de pillaje. La noticia del saqueo de Roma conmocionó al mundo conocido. Fue un trauma psicológico, el equivalente antiguo a ver caer una superpotencia moderna. El mensaje era claro, el fin se acercaba. Y es aquí donde encontramos una de las anécdotas más famosas y reveladoras sobre la incompetencia de un líder. La historia, relatada por el historiador Procopio de Cesarea, cuenta que un eunuco, uno de los guardianes de las aves del emperador, corrió a los aposentos de Honorio con la terrible noticia. Jadeando, exclamó: «Majestad, Roma ha perecido». La reacción de Honorio no fue de horror, ni de rabia, ni de preocupación por sus ciudadanos. Fue de una conmoción personal y extraña. Miró al eunuco con los ojos llenos de lágrimas y gritó: «¿Cómo es posible? Si acaba de comer de mi mano hace un momento». Honorio, en su completa desconexión con la realidad, pensó que el mensajero se refería a su pollo mascota favorito, al que, en un acto de narcisismo o de simpleza, había llamado Roma. El eunuco, perplejo, tuvo que aclarar la situación. «Me refiero a la ciudad de Roma, Majestad, que ha caído en manos de Alarico». Al escuchar esto, Honorio, según Procopio, suspiró aliviado y respondió: «Ah, bueno, por un momento pensé que le había pasado algo a mi ave. Ahora bien, es posible que esta historia sea una exageración, una pieza de propaganda diseñada para ridiculizar a un emperador impopular. Pero en cierto modo, no importa si ocurrió exactamente así, su poder reside en lo que simboliza. Simboliza a un líder tan divorciado de sus deberes, tan inmerso en sus pasatiempos triviales, que la noticia del saqueo de su capital histórica le causa menos angustia que la posible pérdida de una mascota. La incompetencia de Honorio no era la de Craso, que tomó decisiones activamente terribles. Era una incompetencia pasiva, un vacío en el centro del poder, un emperador que reinaba, pero no gobernaba. Mientras los bárbaros derribaban las puertas de Roma, el hombre que debía protegerla estaba, literal o figuradamente, dando de comer a sus pollos. Esta apatía era, a su manera, tan destructiva como la arrogancia de Craso. La arrogancia al menos genera acción, aunque sea desastrosa. La apatía genera un vacío. Y en la política y en la guerra, los vacíos de poder siempre son llenados por fuerzas más decididas y a menudo más brutales. El imperio no necesitaba un genio en ese momento, pero al menos necesitaba a alguien a quien le importara, y no lo tenía. Esto nos obliga a plantearnos una pregunta incómoda que resuena hasta nuestros días. ¿Qué es más peligroso para una nación? ¿Un líder que toma decisiones catastróficas por vanidad o un líder que, por indiferencia, no toma ninguna decisión en absoluto?
el que conduce activamente el barco contra las rocas o el que se queda dormido en el timón mientras la tormenta se acerca? La respuesta, como demuestra la caída de Roma, es que ambos son caminos diferentes hacia el mismo destino. Te invitamos a dejar tu opinión en los comentarios. ¿Qué tipo de incompetencia te parece más destructiva? Al final de nuestro viaje a través de los anales de la estupidez romana, es fácil ver estas historias como meras anécdotas, como tragedias o comedias de un pasado lejano. Pero el legado de estos idiotas en el poder es mucho más profundo y duradero. Las decisiones de hombres como Pulcro, Craso y Honorio no fueron eventos aislados que se desvanecieron con el tiempo. Fueron temblores sísmicos que agrietaron los cimientos mismos del imperio, acelerando su declive de maneras que a menudo subestimamos. La derrota de Pulcro en Drépana no fue solo la pérdida de una flota. Fue un golpe a la confianza de Roma en su propio destino y en la piedad de sus líderes, un valor fundamental de su sociedad. La catástrofe de Craso en Carras fue mucho más que una humillación militar. La pérdida de 50 hombres, una generación entera de soldados experimentados y de las sagradas águilas legionarias, creó un vacío de poder y una inestabilidad que contribuyeron directamente a la guerra civil entre César y Pompeyo, la guerra que finalmente mataría a la República. El oro y los recursos malgastados en esa campaña de vanidad podrían haber fortalecido las fronteras o aliviado la pobreza en Roma. En cambio, se convirtieron en un monumento a la arrogancia. Y la apatía de Honorio no fue simplemente una anécdota sobre un emperador y sus pollos. Simbolizó la parálisis de un sistema. Demostró al mundo y a los propios romanos que el centro del poder estaba hueco, que ya no había nadie al timón capaz o dispuesto a defender el corazón del imperio. Cada acto de incompetencia erosionaba la confianza en la autoridad, malgastaba recursos preciosos y, lo más importante, desperdiciaba la lealtad y las vidas de su gente. La estupidez no fue la única causa de la caída de Roma, pero actuó como un potente acelerante, un ácido que disolvía los lazos que mantenían unido al imperio. Y es aquí donde encontramos la lección más importante y escalofriantemente relevante para nosotros hoy. La historia de Roma nos demuestra que las mayores amenazas para cualquier gran nación, cualquier corporación exitosa o cualquier organización poderosa, a menudo no vienen de competidores externos, sino de la incompetencia que florece en su interior. Los patrones de fracaso son universales y atemporales. La arrogancia que te impide escuchar a tus expertos, la vanidad que te lleva a perseguir proyectos de gloria personal a expensas del bien común, y la apatía que te hace ignorar los problemas hasta que es demasiado tarde para solucionarlos. ¿Acaso no vemos estos mismos patrones repetirse hoy en nuestros gobiernos, en nuestras empresas y en nuestras instituciones? Roma nos dejó un legado inmenso de derecho, arquitectura, literatura y filosofía. Pero quizás su lección más valiosa, la más urgente, sea su detallado manual de cómo no hacer las cosas. Estudiar a los idiotas de Roma no es un simple ejercicio de humor negro o de superioridad histórica. Es un acto de sabiduría. Es aprender a reconocer las señales de advertencia en nuestros propios líderes y en nosotros mismos. Es entender que un gran título, una inmensa riqueza o un poder abrumador no son vacunas contra las malas decisiones. Y veces son precisamente los factores que las facilitan. Al final, la historia de estos líderes fallidos no es solo sobre ellos, es sobre nosotros. Es un espejo que nos obliga a preguntarnos qué valoramos en aquellos que nos dirigen. ¿Buscamos confianza o arrogancia? ¿Visión o vanidad? ¿Compromiso o indiferencia? Las ruinas del Foro Romano no son solo piedras antiguas,
Son un recordatorio perpetuo de que la grandeza es frágil y que ningún imperio es tan grande como para ser inmune a la estupidez de quienes lo gobiernan. Si disfrutaste de este viaje por los errores más absurdos de la historia de Roma, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones, porque el conocimiento del pasado es nuestra mejor herramienta para navegar el presente. Y como prometimos, no todo en Roma fue un desastre. En nuestro próximo video le daremos la vuelta a la moneda para explorar a los genios que salvaron a Roma de sí misma. Haz clic en el video que aparece ahora en tu pantalla y continúa explorando con nosotros los fascinantes contrastes del poder.